Bien. ¿Este paso ya lo pudieron realizar? No, profe, no. ¿Cómo lo puedo volver a repetir? Sí, para hacer este cuadro. Eso. Entonces, repito, vamos a escoger la capa Mechanical 1 y de esta capa, en esta misma capa, seleccionamos la herramienta Place Line. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar el contorno de la tarjeta. En nuestro caso, lo vamos a hacer de forma rectangular. Entonces, hago clic, llego hasta el borde. Miren que le procuro reservarle una pequeña separación entre el borde del componente y el borde de la tarjeta. Entonces, hago doble clic y doblo a 90 grados. De nuevo, hago una separación para el borde del componente y el borde de la tarjeta. Dejo una separación. Hago doble clic, 1, 2 clics, dobla a 90 grados. Llego hasta el borde de mi rectángulo. Otra vez, otro doble clic. Y llego al inicio de mi rectángulo. 2 clics y con clic derecho suelto. Y otra vez suelto. Ya tengo entonces marcado, definido mi contorno. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda, si está ok o... Listo. Tienen que quedar 4 líneas, ¿no? Luego de esto, seleccionamos todo el contorno, incluyendo los componentes, y vamos a la cinta de opción Design, Board Shape y Define Board Shape from Selected Objects. Y entonces miren que se nos recortó la tarjeta. Ya quedó del tamaño que nosotros especificamos. Listo. ¿Vamos todos hasta ahí? Entonces, a continuación vamos a hacer el proceso de añadir agujeros mecánicos. Para la adición de agujeros mecánicos tenemos dos herramientas muy valiosas. Una es Place Via, que está en este menú de herramientas flotantes, o si hacemos clic derecho, Place Path. Vamos a usar esta Place Path porque es un poquito más fácil de trabajar. Entonces, un path, recordemos, es un punto de conexión del terminal de una tarjeta, de un componente con la tarjeta. Pero en ese caso los paths los vamos a utilizar para generar los agujeros mecánicos. ¿Listo? Entonces, seleccionamos la vía y a continuación vamos a posicionar nuestro agujerito. Yo le voy a colocar desde el borde 3 espacios de esta cuadrícula. 1, 2, 3, 3 para arriba y 3 para abajo. O sea, 3 para arriba, 3 desde arriba y 3 de un lado. Con eso tengo un espaciado suficiente porque voy a cambiar el tamaño de este agujero o de este pad. Salgo de la herramienta con clic derecho. ¿Listo? A continuación voy a hacer doble clic sobre el pad que acabo de colocar y aquí me aparece el panel de propiedades. Entonces, en designador, usualmente yo le coloco el número 0 y acá podemos hacer una previsualización de nuestro pad. ¿Sí? A continuación podemos definir la forma del pad, pero les voy a recomendar que la dejen redonda porque precisamente lo que vamos a hacer es un agujero mecánico en donde por medio de unos tornillos vamos a sujetar la tarjeta. Y acá vamos a trabajar en XY.
Si acá el resultado nos aparece en milésimas, simplemente hacemos clic afuera, presionamos la tecla Q, asegurándonos de que estemos trabajando en milímetros. Aquí en la parte inferior, en la parte inferior izquierda, se ve que estamos trabajando en milímetros y volvemos a hacer doble clic para terminar estos ajustes. Q. O sea, hago clic aquí afuera. Presiono Q. Miren, cada vez que presiono Q se pasa de milímetros a milésimas. Y entonces, acá donde dice XY se refiere a el ancho de este contorno. Esto que estamos viendo en rojo representa el contorno de cobre que tendría nuestro agujero metalizado. Entonces, podemos expandirlo a lo ancho y a lo alto. Pero primero es mejor que empecemos definiendo el tamaño del agujero. El tamaño del agujero es un tamaño estándar de 0.762 milímetros. Ese tamaño está pensado para los pines de los terminales de los componentes o para los pines de los componentes. Para nosotros, dado que lo que vamos a colocar es un tornillo y usualmente el tipo de tornillo que utilizamos es de 3 milímetros, o sea un tornillo M3, le vamos a colocar 3 milímetros, ¿sí?, de agujerito. Entonces, inmediatamente miren que nuestro agujerito va a cambiar, all size. Y a continuación vamos a cambiar esto que dice XY. Entonces, el agujero tiene 3 milímetros. Y queremos crear un contorno. Digamos que el contorno, esto rojo, que tenga 1 milímetro de ancho. O sea, si el agujero tiene 3 milímetros y queremos colocar 1 milímetro de cada lado, en este contorno, pues tendría que ser 1 milímetro de un lado más 3 milímetros del agujero más los otros 3 milímetros del otro lado serían 5 milímetros. Entonces lo vamos a dejar en 5 milímetros de ancho de lado y lado. Y quedaría así. ¿Se ven? Entonces ya queda un agujero mecánico. Si se van a la representación 3D, efectivamente vean que tenemos un huequito aquí, pero con un aro metalizado, que es lo que buscamos. Listo. ¿Listo hasta ahí? Confírmenme cuando hayan hecho este paso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos este mismo path, porque no necesitamos repetirlo, solamente necesitamos seleccionarlo. Control C, y a continuación se me hace este cursor en verde. Este cursor me va a ayudar a posicionar adecuadamente el componente. Entonces, lo que hago es ubicar el cursor en el centro del componente y miren que se me hace un círculo, ¿lo ven? Entonces hago clic y a continuación voy a pegar o voy a copiar con control V, copio el agujero que hice y de nuevo le dejo 3 y 3, o sea, le dejo 3 huequitos, 3 de estas cuadrículas de separación con respecto al borde de las tarjetas. Ahí ya me quedaría mi segundo agujero. Control V otra vez y de nuevo dejo 3 separaciones, 1, 2, 3 y de un lado y 3 de abajo en mi tarjeta. Entonces más o menos quedaría aquí y otra vez control V y tomo la misma distancia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero digamos que quiero asegurarme de que quede bien alineado, entonces uso las herramientas de alineación de siempre. Entonces selecciono un pad, selecciono clic derecho, le damos Align, alinear, y me voy a alinear hacia arriba, por ejemplo, ¡pum! Listo. Ahora quiero alinear a este de abajo con respecto a este de acá.
clic derecho, align, y lo quiero alinear a ambos hacia adentro de la tarjeta, o sea, hacia la derecha. Listo. Alineo este, align, y lo alineo hacia arriba. Eso, ya quedó a la misma altura. Y alineo este con este, los alineo hacia la izquierda. Listo. Entonces ya tengo los agujeritos perfectamente distribuidos, perfectamente alineados, ubicando el borde, ubicando mi tarjeta. Entonces miren que ya mi tarjeta está recortada con los agujeros mecánicos y lista para el ruteado. Con VF, miren, hagamos la representación 3D. Digamos que estoy ahí. Con VF se me acerca la tarjeta al máximo, y con V y la V larga rotamos la tarjeta a 180 grados. VB, VF. ¿Listo? Listo, estamos listos para rutear. Tengamos entonces presente que el ruteo va a exigirnos en algunos casos que tengamos algunas consideraciones de diseño. Entonces, dentro del material de apoyo de diseño de circuito PCB, vamos a visualizar un material llamado cálculo de capacidad de corriente en las pistas. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es determinar qué grosor deben tener las pistas. Si estamos trabajando con un circuito enteramente digital, muchas veces los consumos de corriente son mínimos, con lo que no hay tanta preocupación por el ancho de las pistas, pero recordemos que así como para un montaje de electrónica de potencia tenemos que tener en cuenta el calibre de los conductores, acá tenemos que tener en cuenta el ancho de la pista. Bueno, pero antes quiero dejarles el espacio para que terminen esta parte. Confírmenme entonces cuando ya hayan terminado esto. ¿Listo? Hay que acomodarlo así como se lo quiere. Que queden todos simétricos, que queden todos bien ubicados, sí. Sí, señor. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio de colocarle el cuerpo 3D al mismo, pero si no lo encuentran o lo que sea, pues para la tarjeta no hay problema. Digamos que la única es que no se vería en la representación 3D, pero eso es algo crítico. Usted busca el V4330M, Y el primerito. El de 100, creo que es el 100, es de... El de 100 es de 10. El de 10 y espacio. Y el otro
Claro, porque que dice E100 es genérico. ¿Seguro? Ay, pues yo cuando lo descargué así, me aparecía muy así. El próximo trimestre ustedes van a requerir estos diseños, así que ténganlos ahí a la mano, ¿no? Para la parte de fabricación de PCB. ¿Listo? Va a quitar la licencia hasta el 23 de diciembre. Correcto. Prueba a ver si le sirve. ¿Qué la pruebas? Veamos. Nunca falta que dejan los benditos componentes aquí fuera. Shift suprimir. Abramos. No, ahora hagamos un proyecto nuevo. File, new project. Pongámoslo en el escritorio. Llamémosle proyecto 1. Aló, buenos días. Ok, muy bien. Ahí está creando, ahí lo creo. Derecho. Add new project, schematic. Listo. ¿Hay alguna forma de bloquear eso, que los aprendices no borren, no quiten esa licencia? Porque ya pasó la semana pasada, pasó con otro equipo. Es que yo creo que es porque, o sea, el licenciamiento es por usuario, ¿no? Entonces No. Ellos querrán iniciar sesión con su usuario o algo así. No, es que yo no tengo que iniciar nada. O sea, yo sé que desde aquí como que lo desconectan, lo deshabilitan, no sé. Sí. Entonces, Se desconfigura al momento en que ellos inician sesión. ujú. No, eso no se puede evitar. Es posible, lo que pasa es que yo uso también uno de los portátiles para mi trabajo, entonces quería ver si es posible que ustedes puedan crearle una sesión, o sea, una sesión para mí como administrador y otra sesión para ellos con los programitas que ellos necesitan. Usted también puede iniciar con la misma sesión que inician todos los computadores. Es que ellos no Como- tienen como password, una no persona tienen física. contraseña, nada. No, es que el usuario, es que también todo tiene que se maneja por red, entonces ahí ya no se puede hacer nada. Ya. Como nosotros conectamos diferente a la red de aprendices, a la red SENA que los funcionarios utilizan. Sí. Sí, ahí está funcionando. ¿Alguien necesita el equipo? ¿Ya habilitaron la licencia? No sé si alguien quiera trabajar en este computador. Muchísimas gracias. Ahí sí nos salvó. ¿Nadie quiere trabajar en el equipo? Bueno. ¿No puedes coger este? ¿Y poner tu nombre? Es proyecto 1. Bueno, ¿listo? Entonces decía que dentro del material de apoyo
vamos a tener este material que se llama cálculo capacidad de corriente en pistas. Hoy en día existen calculadoras para calcular esa corriente. Existen calculadoras un poco más sofisticadas cuando, por ejemplo, queramos diseñar en el PCB una antena dentro del mismo integrado usando el cobre del circuito integrado, o queramos diseñar o estemos trabajando con circuitos de alta velocidad en las cuales las pistas tienen que alargarse a una cierta velocidad para que las señales lleguen al mismo tiempo, ¿sí? O generar un retardo. Entonces, muchas veces, digamos que esa parte como que se nos sale de las manos o se nos sale un poquito del alcance de este curso, sí se puede hacer en Altium. Pero lo mínimo que tenemos que aprender es a calcularle la corriente o el ancho de la pista para una corriente determinada. Entonces, recordemos que nuestro integrado, el LM7805, maneja hasta alrededor de 1.5 amperios. Consideremos que podemos hacer entonces las pistas para un poquito más, sobredimensionémoslo un poquito, calculémosla para 2 amperios. Entonces, ¿qué otra, además de la corriente en amperios que tenemos que calcular, qué otra consideración debemos tener en cuenta? La primera es la temperatura de trabajo por sobre la temperatura ambiente. Este es un circuito de potencia y en algunas aplicaciones puede ser que se caliente precisamente por la potencia que tiene que manejar el integrado, pero no va a llegar a los 100 grados tampoco. Entonces podemos estimar, ya esto es un poquito experimental, que puede llegar por ahí a los 20-30 grados centígrados por encima de la tarjeta. Y eso es bastante. O sea, que una tarjeta que estamos a 25 grados llega a 47 grados, es un poco, es sobredimensionarla, ¿no? Pero vamos a suponer que con 20 grados por encima de la temperatura ambiente ya tendríamos una estimación aproximada de cuáles serían las condiciones de trabajo de la tarjeta. Entonces decíamos, va a circular máximo, en ciertas regiones va a circular máximo unos 2 amperios. Y vamos a trabajar, o posiblemente la tarjeta trabajará por encima de unos 20 grados por encima de la temperatura ambiente. Otra consideración que vamos a tener en cuenta es el espesor del cobre de la tarjeta de circuito impreso. Las tarjetas de circuito impreso tienen un espesor, pero por ahora vamos a trabajar con estos dos parámetros, la corriente en amperios y la temperatura. Entonces, estas curvas de acá representan la temperatura. Entonces, esta curva color, ¿qué? Añil, representaría la curva de temperatura que manejaría. Y acá en este plano o en esta gráfica, seleccionamos, decía, los 2 amperios. Entonces, ojo, lo que vamos a hacer entonces a partir de esta gráfica es prolongar una línea hasta coincidir con la línea o con la curva de temperatura, o sea, aquí. Entonces trazamos esta línea, coincidió aquí en la curva de temperatura de 20 grados centígrados y trazamos hacia abajo una línea. Entonces me da una sección cuadrada en milésimas de pulgadas. Ojo, este no es el ancho, sino la sección cuadrada en milésimas de pulgada que debería tener la pista. Entonces, con este dato de sección cuadrada en milésimas de pulgada, vamos a la segunda gráfica, en la cual tenemos la misma sección cuadrada en milésimas de pulgada y ahora un nuevo parámetro que es el ancho de conductor en pulgadas. Entonces, les decía que existen comercialmente diferentes tipos de circuitos impresos. Uno de ellos tiene más espesor del cobre, de la parte de cobre, que otra. Los espesores pueden variar de 0,5 onzas por pie cuadrado, o sea, imaginemos una lámina de cobre de 0,5, digamos, de un pie cuadrado, de un pie de lado y lado, y si la pesamos, pues nos da 0,5 onzas. Sí, es el sistema imperial, pero bueno, ya sabemos que nos toca lidiar con él. Entonces, a eso se refiere, o sea, tiene un espesor tal que si tomamos una laminita de un pie de lado y lado y lo pesamos, va a pesar media onza, o va a pesar 1 onza, o 2 onzas, o 3 onzas. Comercialmente, el más utilizado y el que podemos encontrar en las tiendas de electrónica es el de 1 onza por pie cuadrado.
Y entonces, con el dato que habíamos tomado anteriormente, que era 30 de sección cuadrada de milésimas de pulgada, lo que vamos a hacer es prolongar una recta vertical hacia arriba hasta encontrar con la curva de la correspondiente sección cuadrada. En este caso, está verde. Y de aquí, de este punto, trazamos una horizontal que nos va a dar, ahora sí, el ancho del conductor en pulgadas. Entonces me dice que el ancho del conductor en pulgadas va a ser de 0,02 pulgadas. Pero, ¿eso cuántas milésimas representa? 0,02 pulgadas. ¿Cómo pasamos de pulgadas a milésimas de pulgadas? Simplemente multiplicando por 1000. Entonces 0.020 por 1000 sería, corremos tres lugares la coma hacia la derecha, sería 0,2, 2, 20. Serían 20 milésimas de pulgada. Ese sería el ancho máximo, o el ancho que razonablemente podríamos trabajar en la parte de potencia de nuestro integradito. La sección de potencia que abarcaría desde el punto de suministro de la corriente alterna que llega a esta bornera, pasaría por el puente rectificador, por el capacitor de filtro y llegaría al integradito. Lo demás puede trazarse con un calibre más delgado sin problema. ¿Listo? Esto lo necesitamos para configurar lo que sería el ruteado. La otra consideración que vamos a tener en cuenta es en qué capa de cobre vamos a hacer el ruteado. Tradicionalmente, dado que este es un circuito sencillo, podemos utilizar una sola cara. Y esa cara de cobre la podríamos, por sencillez, podríamos utilizarla en el bottom, en la capa bottom, en la capa inferior. Entonces recordemos que tenemos dos caras de cobre. La cara top, tenemos al menos dos, la cara top y la cara bottom. Entonces en la cara top vamos a colocar los componentes y en la bottom colocaríamos las pistas. ¿Listo? Y los pads, claro. Entonces, para ello, para hacer el ruteo, entonces, ya con el dato, vamos a seleccionar la capa bottom layer, o bottom layer, mejor, bottom layer, y seleccionamos, vamos entonces a la parte de Design Rules. Y vamos a establecer lo que se llaman las reglas de diseño. Las reglas de diseño nos definen cosas como, por ejemplo, la altura máxima que debería tener un componente o el tipo de algo llamado el clearance, que es una separación entre una pista y otro elemento, ¿sí? O en nuestro caso lo que vamos a definir sería el ancho, el width. Entonces, vamos aquí donde dice Design Rules, vamos a Routing, vamos a Width y a la subsección Width, o sea, ancho. Sí, señor. Antes de eso, decía, ya habíamos definido que el ancho de pistas era 20 milésimas. Con la letra Q, me aseguro de que estemos trabajando en milésimas de pulgada. ¿Listo? Seleccioné la capa Bottom Layer. Una vez he seleccionado la capa Bottom Layer, me voy a Design y Rules. En Rules me encuentro las reglas, Design Rules, las reglas de diseño, y selecciono la sección Routing, y dentro de Routing dos veces selecciono la sección o subsección Width. ¿Listo? Width. Y entonces acá me dice los tipos de pista que puedo seleccionar. Podemos seleccionar un ancho mínimo, un preferido y un máximo. Entonces yo voy a colocar que sea mínimo de 15 milésimas. El preferido sería de 20 milésimas, que tiene que ser mayor o igual por lo menos que el mínimo. Y el máximo, pongámosle de 30, por dar un valor. Entonces, ya configurando los anchos de pistas, le voy a dar Apply, aplicar y OK. ¿Dónde se van a aplicar? A las dos capas básicas, a las
top y a la bottom layer, pero vamos a trabajar únicamente en bottom layer. ¿Cómo sé que estoy trabajando en esa capa? Porque aquí esta paletica de colores se me pone en color azul. ¿Listo? Bien, a continuación entonces voy a seleccionar esta herramienta llamada Interactively Road Connections, pero la puedo hacer así, ¿sí? Como hacíamos el cableado, o simplemente con el atajo de teclado Control W. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el ruteo? Como hicimos inicialmente el ruteado en el esquemático, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, empezando entonces por B1. Y entonces aquí viene el jueguito de la víborita. No sé si ustedes recuerdan ese juego para celular, que había una víbora a la que de tanto en tanto iba creciendo, y el juego era que hacer crecer la víbora lo más posible sin que se muerda la cola. Entonces lo que vamos a hacer es algo parecido. Vamos a seleccionar, vamos a hacer el ruteo empezando desde el pad de la conexión hasta el pad de este punto. Miren que Altium no nos va a dejar hacer conexiones no deseadas. Por ejemplo, yo quiero conectar esto aquí, miren, Altium no me deja. Solamente me deja en estos puntos. ¿Listo? Aquí, si hago doble clic sobre la pista, aquí me proporciona la información del ancho. Está en 20 milésimas. Está ok. Si quiero, yo la puedo engrosar un poquito más. ¿Nos diga qué, perdón? O sea, conectamos a donde nos diga. Sí. Ahora, hay dos consideraciones básicas. La primera es que obviamente no puede haber cortocircuitos. Y la segunda es que tenemos que hacer el ruteado generando ángulos de 45 grados. Esto lo hace de forma automática Altium, pero tengamos presente que una regla de diseño PCB importante es esta: no generar ángulos de 90 grados. Yo creo que lo trabajamos en el material de Cloud Labs. ¿Se puede generar? Sí, pero ¿se debe? No. Esto es debido a que los electrones llegan a la esquina, llegan a la esquina de 90 grados y chocan en esa esquina. Son partículas, y en ese punto puede llegar a generar sobrecalentamiento de la pista. Entonces, como regla de diseño, debemos procurar trazar, hacer trazos horizontales, verticales y de 45 grados. Nunca ángulos de 90 directos. A mí me parece, yo puse en los 15, los 20, 30, Sí. y me aparecen las pistas muy grandes. Pero recordemos que estemos trabajando en milésimas de pulgada y no en milímetros. ¿Seguro? A ver, vamos a ver. Sí. Tiene que decir mils, milésimas de pulgadas, mils. Con Q cambiamos de milímetros a milésimas. 15, yo le coloqué mínimo 15 milésimas, promedio 20, máximo 30. Yo lo voy a ingresar un poquito, lo voy a engrosar a 30 por gusto y gana. 30. 30. El pad. ¿Se le pone color verde? A ver.
engrosar esto a 30 milésimas. No pasa nada. Miren, si yo hago doble clic sobre este componente, Altium me va a preguntar, oiga, ¿sobre qué quiere hacer cambios? ¿Sobre el componente o sobre la pista? No, yo quiero es sobre la pista. Entonces, listo. Ahí engrosé un poquito. Control W, sigo ruteando. Este es GND. Posiblemente el instructor Andrei posiblemente les dé la recomendación de rutear al último GND. Yo lo voy a rutear desde el principio. Personalmente prefiero rutear a mano GND. Yo sé que usualmente la costumbre es que dejamos GND sin conectar y al final cuando coloquemos el plano de masa automáticamente el programa nos va a conectar GND, pero yo desconfío y les recomiendo a ustedes también desconfíen del autorouter y desconfíen de todas estas herramientas automáticas y hagan el trabajo a mano, porque ya he tenido experiencias negativas con ese autorouter. No, yo no enseño a hacer. Yo les enseño a hacer el plano de masa y luego asociarlo a las pistas que ya estén hechas. Si no, cogen malas costumbres de diseño. Entonces miren que podemos hacer el ruteado por debajo de los componentes, no pasa nada porque recordemos que los componentes están en otra capa. Salvo que estuviéramos trabajando SMD. Como ven, 20 milésimas no es un gran calibre, ¿no? Miren, acá tengo que rutear esto, pero si ruteo así, GND no va a llegar hasta este punto. Entonces, ¿qué hago? Pues puedo hacer un rodeo. Rodeo este componente, rodeo, 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 pum, ahí conecté, pum, ahí conecté, pum, ahí conecté. Listo, ya está hecho el ruteo. Voy a engrosar las pistas que yo quiera modificar. 30, 30, 30, 30. A las principales de alimentación, es decir, como todo lo que sale todo por este puente de rectificador pasa la mayor corriente hacia el capacitor y del capacitor hacia los demás elementos, digamos que por lo menos hasta el capacitor puedo engrosar. 30, 30. Entonces, aquí en paralelo está conectando con el diodo, está conectando el elemento principal que es el regulador de tensión. Sobre el regulador de tensión es el circuito donde pasa la mayor corriente. Entonces por aquí sí tengo que engrosar mis pines. GND en cambio no necesito engrosarlo tanto, solamente hasta aquí lo puedo engrosar.
engrosar, ok. Para que me quede, ¿qué, perdón? Ah, esto no necesito engrosarlo. Ahí. Esto sí necesito engrosar. Esto que va, este voltaje que va a esta resistencia que va en serie esta LED, son unos pocos miliamperios, así que no necesito engrosarlos, los dejo en 20 y listo. Listo. Ya tengo mi PCB hecho. VB. Ahí quedan las pistas. Ya saben, de tanto en tanto, archivo, guardar todo. En 3D, con la V y la B, larga. V y F nos permiten centrarlo colocarlo en el centro de la pantalla. Maximizar la pantalla. V, B. Rotamos. V, F. Me falta este de GND, que es importante. Engrosarlo. Me confirman cuando ya hayan hecho el ruteado.
¿verdad? Validar cambios. Cambios.
Solo las de mayor potencia. Miren que algunas, por ejemplo, las que van al LED, las dejé en 20. ¿Listo? ¿Quiénes ya terminaron esa parte? Bueno, falta colocar un par de cosas acá. Era eso. ¿Sí? Lo que está en el escritorio. ¿Sí? ¿Cómo? Yo dejé 30 las partes principales de potencia. GND prácticamente casi toda, menos este pedacito del LED, la dejé en 30. Este de acá lo dejé en 15. 15, 15, 15, 15, 15. Oh, perdón, 20. 20 y el resto 30. Lo dejé. ¿Sí? Son como las partes de más potencia donde va a circular mayor corriente, entonces la dejé en 30. Oye, pero, y eso se mandaba a una parte. ¿Listo?
Profe, ¿cómo se acomodan las pistas automáticamente? El autorouter, sí. El autorouter, de nuevo, aquí hay una herramienta en donde dice route y una vez ha configurado usted el ancho de pistas, aquí en las reglas de diseño se va al autorouter. Entonces, de lo primero que le decimos es no confíe en el autorouter. Sí. Él lo puede hacer automáticamente. O sea, una vez usted aquí en Design, en Rules, estableció las reglas de diseño, principalmente es el ancho lo que tiene que ajustar. Una vez creó esto, ya puede ir a Route, a AutoRoute y decirle All. Rutéeme todo. De pronto tendré en cuenta que en Rules habría que deshabilitar la capita top layer. ¿Sí? Tendría que deshabilitar esto para que no le haga en las dos capas, sino solamente en una. Pero lo primero es no confíe en el autorouter. Las líneas, esas son líneas guías que digamos que para una conexión, de acuerdo con el esquemático, quitemos esto acá. Entonces, selecciono la capa bottom layer. Ustedes ya seleccionaron aquí previamente las reglas de diseño. Selecciono bottom layer y ya sea con esta herramienta o simplemente con control W hacen el ruteado. Van del centro del path al centro del path. La línea blanca, mire que guía el conexionado. ¿Cómo? No, es que eso lo hace así por defecto. Lo que usted tiene que hacer es el ruteado, organizar el ruteado. Las líneas son solamente indicaciones de cómo están conectados cada uno de los terminales, pero nada más. ¿Qué pasa si no le da este componente aquí? Se espeja, entonces si el componente está acá, se le quedaría así, debajo de la tarjeta. Creo que también con L se espeja para la parte inferior. ¿Verdad? En 3D con la V y la B. VF, V. ¿Listo? Entonces, lo siguiente es el proceso. Bueno, vamos a añadirle varios elementos. Ya le añadimos los agujeros mecánicos. Vamos a añadirle lo que sería nuestro nombre en la capa de bottom, de tal manera que quiero que aparezca el nombre aquí de ustedes. Vamos a añadirle logos, vamos a añadirle otros elementos y vamos a añadirle el plano de masa al final. El plano de masa se coloca al final, ¿no? Yo por eso ruteo al principio, incluso GND, y añado el plano de masa al final.
Para poder colocar el texto, nosotros queremos colocar un texto en la capa bottom, pero lo estamos viendo desde arriba. Entonces vamos a tener cuidado de invertir el texto que vamos a colocar. Entonces, de nuevo, en la capa bottom, ubicándonos en la capa bottom layer, seleccionamos la herramienta de Place Text String. O bueno, en este caso aparece como Place String. Y en un espacio que tengan, colocamos esta cadenita, este string. Doble clic para editarla y le colocamos, aquí le van a colocar el nombre del autor o autores. ¿Listo? Entonces, colocamos el nombre. Ustedes pueden cambiar cositas como el texto. ¿Sí? Perdón. Una advertencia que me acabo de recordar es no colocar caracteres latinos. O sea, nada de tildes, nada de ñes, nada de estrújulas. Los que hicieron este software no pensaron en la gente de otros idiomas que tienen diferentes tipologías. Entonces, ojo, ya tenemos nuestro texto, pero ¿lo puedo colocar así? Sí, pero a veces me va a quedar demasiado largo. Entonces, lo que yo puedo hacer es jugar con el tamaño, o sea, ensancharlo y compactarlo de ladito. Entonces, miren que el texto ya me quedó así. Ya me quedó un poquito más compacto. Pero, ojo, tenemos que asegurarnos que esté activada este chulito llamado mirror. O sea, que tiene que verse en modo espejo. Debe verse al revés. Porque es como que estamos escribiendo sobre un vidrio. Si usted escribe sobre un vidrio, sobre una ventana, y da la vuelta a la ventana, ¿cómo encuentra el texto? Pues al revés, ¿sí o no? Veámoslo cómo queda. En 3D, si volteamos la placa, miren que ahora sí el texto nos queda al derecho. ¿Sí? Ojo. De nuevo, estando en la capa bottom layer, seleccionamos la herramienta Place String. Colocamos nuestro texto, editamos haciendo doble clic y nos aseguramos de que esté chuleado o configurado el modo mirror, el espejo. Entonces va a quedar, desde nuestra perspectiva va a quedar al revés. Pero cuando usted voltee la tarjeta, mire que va a quedar al derecho. ¿Cómo compacto este texto? Repito, alargo esta parte desde abajo y la comprimo. Listo. Ya casi acabamos. Nos faltan 20 pasos más y ya acabamos. Confírmeme si ya hicieron esta parte. ¿Cómo decirlo? En el 3D. Me sigue apareciendo eso. Lo estamos viendo desde arriba. Volteamos la placa. Ahora sí se ve. ¿Y cómo es que se ve un para
El 2. Ah, V y la B. Al mismo tiempo. Sí. Uno después de otro. Bueno. ¿Listo hasta aquí o no? ¿Cómo? Blanco. ¿Arriba? Pero bueno, arriba vamos a colocar un logo, ¿no? Y el nombre del proyecto. Bueno, vamos a colocar entonces lo que sería el plano de masa. Ojo, el plano de masa esencialmente es un área de cobre que tiene varias funciones.
Por eso mismo, eso es lo que vos decías acá. Vos nunca viviste esta acá, pero es el mismo. Esto es de la misma y esto es de la misma. Bueno, es que eso lo mencioné. Ya le pregunté a otros Bueno, sí, hermano, yo encontré ese en la área. Ay, mano, lo veo. Lo veo. Así se llama, anticipador. ¿Es así? Cualquiera con los 220. Ready? Bueno. Listo, nos queda entonces que colocar un elemento más que es el plano de masa. El plano de masa es básicamente un área de cobre que puede tener varios usos. El primero sirve para eliminar ruidos parásitos, señales no deseadas, muchas veces de alta frecuencia que vienen de otras secciones. La otra se puede usar como disipador de calor, acostando el componente, así como vemos este componente, lo podemos acostar y colocar contra un área de cobre descubierta, y eso servirá como disipador, es decir, como elemento para ayudar a enfriar el componente. El tercer uso que le podemos dar a un plano es para ayudar a hacer conexiones entre diferentes puntos de un circuito. Entonces podemos encontrar lo que se llama los planos de masa, cuando estos conectan todo GND, y los planos de alimentación cuando conectan una o varias capas de voltaje. Podemos colocar varios planos de masa en un mismo PCB, de tal manera que podemos crear también
diferentes tipos de polígonos. Bueno, entonces vamos a crear un plano de masa simple. Para ello nos ubicamos en la capa Bottom Layer. Y una vez ubicados en Bottom Layer, vamos a esta herramienta que se llama Place Polygon Plane. Y lo que hacemos es ubicarnos en cada una de las esquinas y trazar un polígono. Yo lo voy a trazar de la misma forma que tiene mi tarjeta. La forma la pueden dar ustedes, pero yo lo voy a trazar rectangular. Y salen de la herramienta con clic derecho. Otra vez, clic derecho y miren que ya me queda el plano de masa de mi circuito. ¿Listo? Ya me dio curiosidad.
el diodo que va conectado El integrado. sí, ese se puede hacer el arquito y eso que hay igual conectado. ¿Se puede hacer el qué? El arco, o sea, como el puente. ¿En el esquemático? Sí, el esquemático. Sí. Pero si se hace el puente que haya conectado a esa línea. Sí. Ah, perdón, el puente, o sea, O sea, un ejemplo. esto. A nosotros nos aparece el puente así como en esta parte de ahí. Sí. Así como ahí. Ahí no hay conexión de esta línea con esta. El puente significa que no hay conexión, ojo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar el plano de masa. Hacemos doble clic sobre cualquier parte del plano de masa. Y acá donde dice Properties, en donde dice Net, vamos a seleccionar la red o la net, la conexión. En este caso podemos seleccionar GND para convertirlo en un plano de masa. Miren que a veces se me desconfigura y me aparece aquí una información, dice que polígono no se ha vertido. Y aquí le colocamos report o revertir, o sea, volver a generar. Al menos una vez, a veces a la segunda ya hace el trabajo. Y si nos acercamos al plano de masa, miren que aquí hay ya una conexión del área de cobre con GND. Obviamente lo demás no está conectado, por si no sería un cortocircuito. Entonces lo demás está desconectado y tenemos entonces un plano de masa. Claro, hacemos doble clic sobre el plano de masa y aquí donde dice Properties, aquí donde dice Net, seleccionamos GND. ¿Sí? Y a veces nos aparece un letrero que dice polígono no vertido y le damos Report. A veces tenemos que darle 2 veces hasta que ya quede adecuadamente hecho nuestro plano de masa. Y miren que en todos los puntos donde hay GND tenemos una conexión del planito de masa. Yo lo hago así porque yo ya he tenido experiencias en donde el plano de masa a veces se desconecta, no se da cuenta y manda a fabricar esa tarjeta. Y entonces son 2 o 3 semanas de tiempo perdido más el dinero de mandar a hacer las tarjetas. Los planos de masa se pueden desconectar, por eso mejor rutea a mano. ¿Listo? Y ya saben, de tanto en tanto guardar todo. Prácticamente ya hemos acabado, ¿no?
Brian, el nombre puede ir por cualquier lado, ¿cierto? ¿El qué? El nombre. El logo va a ir por arriba. Lo vamos a colocar en la capa Top Overlay. En View Origin, Set Origin. ¿Listo? Bueno, ya prácticamente tenemos entonces nuestro circuito. ¿Sí? ¿Cuáles puntos verdes? Ah, es una colisión que está generando el cuerpo 3D, pero no es nada importante que afecte al diseño ni nada. Ahí está. Listo. ¿Sí? Perdón, Edit Origin. Edit. Origin y Set. Listo. Bueno, nos queda tiempo suficiente para hacer el último pasito, que sería añadirle un logo. A ver, yo creo que tengo... Ya. Bueno.
Entonces, vamos a colocarle un logo. En el Symbaloo que les dejé, tenemos este que dice logo Sena. Aquí en la página de senacertificados.co podemos descargar un logo del Sena. Por ejemplo, podemos descargar este y lo vamos a descargar en formato PNG. ¿Sí? Sí, señor, se va al Symbaloo, va a logo Sena y descargamos el logo. Pues cualquiera, el verdecito, el morado, cualquiera. Luego descargamos en formato PNG. ¿Listo? Y vamos a guardarlo en la correspondiente carpeta de documentos de nuestro proyecto. PNG. Sí. Listo. Bueno, vamos a ver si sale a la primera o es necesario editarlo. Así que vamos a Altium, seleccionamos, ojo, la capa Top Overlay. Y a continuación vamos aquí donde dice Place y seleccionamos, podemos seleccionar varias, podemos seleccionar Place Graphics. En Place Graphics se nos convierte esta herramienta en un cursor verde. Lo que hacemos es colocar el área donde vamos a colocar nuestro logo. Y a continuación nos vamos a nuestro proyecto. Y seleccionamos el logo de Sena que lo teníamos en la carpeta documentos. Acá nos aparece entonces en color amarillo el logo del Sena y vamos a cambiar la calidad un poquito más alta a 300 dpi. Le damos OK y se demorará un poquito, dependiendo de la calidad, se nos demora un poquito, pero aquí ya está entonces nuestro logo. Y ahora sí, tenemos un proyecto. Ya tenemos nuestra PCB con logo, nombre. Pero nos falta un último detalle, que sería que en capa Top Overlay le colocamos un texto de nuestro circuito. Aquí le colocamos fuente de poder. Ya. No importa. Ya les habilito. ¿Sí? Ya. ¿Qué texto le ponemos? Yo le coloqué 5 voltios 1 amperio. Me fui aquí a este Symbaloo, al logo del Sena. Ya lo descargó y lo colocó en la carpeta de documentación. Documentación. Sí, aquí en el Symbaloo les dejé este link de aquí. Posiblemente sea con otro navegador que le colabore, que no le ponga tanta traba. Se va a certificados logo Sena y buscamos un logo. Le damos descargar logo negro PNG y guardamos este archivo en la carpeta de documentación. ¿Sí? Documentación. Una vez hecho esto, vamos a Altium y seleccionamos la herramienta Place Graphics.
Y entonces seleccionamos el área en donde queremos trabajar. Por ejemplo, colocamos aquí el área y entonces nos busca, nos dice, escoja la imagen o escoja el archivo de imagen. Aquí voy a seleccionar el logo del SENA, o sea, me voy a la carpeta de documentación de mi proyecto y le doy a abrir. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Aquí en Import Image, la calidad la dejamos en 300 dpi. Más o menos no es ni demasiada que hace muy lento el equipo, ni muy poca que no me quede bien. Y le damos OK. Y listo, ya se nos pega el logo. Y a continuación, luego le colocamos un string en la capa Top Overlay con el nombre de nuestro proyecto. Y ahora sí les queda muy bonito, una fuente de poder de 5 voltios, 1 amperio, con logo SENA, con su nombre. ¿Qué tal? El que yo les compartí. ¿Dónde está el que yo les compartí? Se llama Herramienta de Diseño Electrónico. Diseño electrónico. Ahí está. Y ese que dice fuente de poder. Ese texto Lo yo pongo en el texto, pero sí, ¿en cuál de- en Place String usando Top Overlay. Ya nos quedó súper, vean. Ahora sí ya quedó una PCB completa, muy bonita. Eso. Ya quedó.